tabaco no se consume ni en Burkina Faso ni en Bangladesh. Se consume en Londres, en París, en Nueva York, en Tokio, en Shanghái y por supuesto en La Habana. Forma parte de la cultura gourmet o del desarrollo de la cultura del lujo. Cuando llega Colón se dice que 2 de sus hombres vieron a los indígenas olerlas de ella y como un poco que embriagarse. Esta fue la primera referencia que hay histórica de la figura del habano. El habano, como todo, de la figura del tabaco, fundamentalmente, como todo producto, al principio se convirtió en algo demoníaco, ¿no? Pero la huella del tiempo se encargó de ponerle su justo lugar. El primer distrito tabacalero cubano no está en el oriente cubano, está en la villa de San Juan de los Remedios, ahí en la provincia de Villa Clara, antigua provincia de Las Villas. Ahí se dice que estaban las primeras vegas que hicieron los colonizadores españoles. Bueno, es un producto de máxima calidad, tiene una denominación de origen como todas las cosas que tienen clase, y en la misma pues aparecen en la zona donde se desarrolla. En Pinar del Río aparecen las llamadas vegas de primera. Son como los Grand Cru en Francia o los Premier Grand Cru Classé fuera de Borgoña o de Burdeos, pero tiene esa clase dada por las condiciones del clima, del suelo y del crecimiento de tabaco. Digo esto, la variedad de tabaco, porque no todo tabaco se adapta a determinadas condiciones. Usted siembra esa misma variedad de tabaco, la siembra en Granma o la siembra en Camagüey y no genera el mismo. Pinar del Río tiene unas características, sus suelos son suelos sueltos, tiene un régimen de lluvia moderadamente alto, pero el juego fundamental está en la temperatura. La temperatura y las condiciones microclimáticas que tiene. En relación a Santiago de Cuba y La Habana, porque Santiago es la cuna del ron cubano, hay una diferencia de 4 grados centígrados. Y esos 4 son decisivos para el crecimiento de la planta de tabaco. Por lo tanto, además de su origen sudamericano, llegó a Cuba y encontró su terroir. Y las mejores vegas donde se cultiva el tabaco, bueno, indudablemente son las vegas de San Luis, de San Juan, que se le dice vuelta abajo, porque cuando usted salía fuera de las murallas y tornaba hacia la derecha, iba vuelta abajo de la isla. Y cuando usted iba hacia la izquierda, o sea, hacia el oriente cubano, usted decía que iba vuelta arriba. Y esa forma de ejecutarse se quedó así en el tiempo. Y por eso hoy por hoy esa zona se le denomina con este nombre tan tipificable, tan característico. Donde están las vegas finas, la zona de semivuelta que está al norte y centro de Consolación del Sur, ahí se producen fundamentalmente, son semilleros, aunque se produce mucha hoja para tripa, capa y capote. Y después hablaremos un poco de esos términos para familiarizarlo en ese entorno. Otras zonas tabacaleras, además de Vuelta Abajo, indudablemente la zona de Partido, en San Antonio de los Baños, Alquizar, inclusive hasta en Guinamelena. Pero ahí se cultiva más bien la capa, que es la vestidura, que es lo que le da la belleza, y es una zona eminentemente productora de capa. Y el oriente cubano, el centro y el oriente, hay otras zonas tabacaleras, pero yo diría no con el carácter que tiene Vuelta Abajo, que produce todo, absolutamente todos los componentes del tabaco. En el Caribe se han desarrollado zonas con una excelencia en la producción del tabaco. A partir de la semilla cubana, para que lo sepan, todo el mundo produce su semilla, pero la semilla cubana, la pelo de oro cubana, se ha visto transportada producto de la fama y la historia que tiene las principales variedades tabacaleras cubanas. Pero sin duda el Valle del Cibao, años después de desarrollarse el tabaco en Cuba, los dominicanos desarrollaron un tabaco. Yo diría que el tabaco dominicano tiene una característica primero, su excelente confección, al igual que el nicaragüense, pero el dominicano tiene una base aromática muy distintiva. No tiene mucha fuerza, ni tiene mucha intensidad, pero
pero aromáticamente son tabacos bien hechos y de un perfil realmente interesante. Los nicas es otra historia. Los nicas tienen de todo, tienen prácticamente de todo como tenemos nosotros. Tienen la hoja de ligero, son tabacos intensos, poderosos, y la zona de Estelí, sobre todo Estelí, y en las provincias aledañas de Nueva Segovia, Jalapa, se produce un excelente tabaco. Quizás a los nicas lo que les falta es historia y un poco de rusticidad. Los tabacos cuando se cata, el tabaco nicaragüense no es tan refinado y tan elegante como el tabaco de Vuelta Abajo, Pero hay excelentes marcas, eso se los puedo consignar porque es la verdad. Lo que pasa es que usted no puede hacer champán fuera de la champaña. Eso está claro. Podrán ser excelentes vinos espumosos los italianos, los alemanes, los españoles y en el mismo Francia, pero la champán es la champán. Los orígenes son los orígenes y las referencias son las referencias. Por eso esos son uno de los elementos importantes e interesantes para poder valorar. Ahora, la tecnología de cómo se hace el tabaco, de cómo se hace originalmente el tabaco, realmente los cultores de ellos fueron sin duda los españoles, y entre los españoles la colonia canaria. Una migración que muchos de ellos regresaron a sus orígenes, pero una migración que dejó el canario, como era un emigrante de segunda, pues logró una tenacidad y un método de elaboración que ha pasado a la posteridad. Inclusive el término veguero era el término de la vega. ¿Qué significa la vega? Lo que crecía a la orilla del río, las famosas vegas. De ahí podemos hablar de algunas vegas interesantes, como la Vega Corojo o la Vega Hoyo de Monterrey, una en San Juan y otra en San Luis, dos de los lugares donde están las clasificaciones de las vegas finas cubanas. Hay 62 vegas finas de primera actualmente en Cuba, certificados por la calidad de su suelo y por la tradición que ya en alguna rebasa más de los 100 años ha sabido cultivar ese tema. Pero indudablemente la vega contribuyó a ese concepto que firmemente lo llevaron los canarios y que después se fue repitiendo, y hoy formalmente es una tecnología aplicada no tan solo en Cuba, sino también en estas regiones donde se cultiva un buen tabaco, eso sin duda. Bien, el ciclo de siembra agrícola, la planta del tabaco es una planta que crece anual. O sea, usted tiene que sembrar la semilla, y la semilla se comienza en el mes de junio y se termina de cosechar en el mes de octubre y diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que el tabaco crece prácticamente al igual que la caña de azúcar, crece en el llamado época de lluviosa, porque es la época donde va desarrollándose y va creciendo. Y por eso se dice que entre el mes de junio y agosto es la etapa de semillero, y entre octubre y diciembre ocurre la etapa de el crecimiento de la planta. La planta de tabaco no más de 45 a 60 días, no llega en muchos casos a los 2 meses. Inclusive la recolección del tabaco comienza en el mes de diciembre y termina en el mes de marzo. Por lo tanto, estamos en la época de recoger esa cosecha, donde se recogen periódicamente, porque como se siembra en diciembre y se va sembrando continuamente, se está sembrando en enero y se recoge en marzo, porque su ciclo de crecimiento es aproximadamente entre 45 y 60 días, que es su fase. Ya una vez hecha la recolección, la hoja de tabaco necesita un proceso de transformación. Un proceso de transformación que va incluyendo distintas etapas. Vamos a ver la anatomía del tabaco para nosotros poder determinar sus características y los elementos que lo hacen después un producto, cuando se une de una elegancia, de un perfil aromático y gustativo realmente sorprendente. Un tabaco, cualquiera sea su vitola, bueno, una vitola de calibre grueso, tiene 5 hojas. 5 hojas con características diferentes, las 5 hojas. La hoja que está más abajo de la planta, que es la del volado, es la que da la combustibilidad. Esto dentro del concepto del tabaco de sol.
Hay dos tipos de tabaco y después vamos a ver dos tipos de formas de cultivo. El cultivo a pleno sol y el cultivo tapado. El cultivo tapado tiene sus orígenes en crear menos potencial de radiación de la luz y a usted atenuar la luz, la capa crece más espléndida, crece con una humedad y como tiene los rayos del sol diseminados, va haciéndose mucho más sedosa, mucho más elástica que el que crece a pleno sol. Los que crecen a pleno sol, las hojas que están cercanas al piso están bodadas, que es lo que da la combustibilidad. Es lo que da la combustibilidad. Y es la hoja que requiere menos tiempo de envejecimiento, maduración, o como nosotros en Cuba le llamamos añejamiento. A mí me gusta mucho el término maduración, porque realmente la hoja va madurando, va cambiando en este decursal. Inmediatamente arriba la hoja de seco que aporta fundamentalmente aroma, aunque da también elementos de combustibilidad, pero da aroma. Y por encima de ella la hoja de ligero, que es la que da la fuerza. Es increíble cómo el término ligero ha pasado el tiempo y en cultura tabacalera una ligada que tenga más presencia de ligero es un tabaco muchísimo más fuerte. Y por encima de ella, de ligero, la rara y muchas veces confundida hoja de ligero, que no es el ligero, es el medio tiempo. De los tabacos cubanos y de otros tabacos de otras denominaciones, no conozco algunos de los detalles de alguna de estas fabricantes, pero los de Cuba los conozco a la perfección. La hoja de medio tiempo se cuida y se cultiva y se da para ligadas muy especiales. Por ejemplo, en el vitolario cubano, los BHK, la línea Behique desarrollada por Coiba de territorio de sabor fuerte, es la única de las marcas de habano que tiene la hoja de medio tiempo, que viene a ser como una especie de superligero, que da una fortaleza adicional al tabaco. Por lo tanto, usted no puede hacer un tabaco con medio tiempo con un calibre pequeño, porque su fortaleza es muy intensa. Por lo tanto, hay que buscar calibres gruesos, cepajes gruesos, para poder darle el aroma y el sabor, para poderlo mezclar y dar mucho más elegancia a la hoja. Bueno, el capote es una especie de seco que envuelve a estas hojas y encima de ella la capa, que es lo que nos deleita a la vista, que viene a ser un poco el traje, la vestidura de esta conflexión que después nosotros llamamos tabaco. Ahora bien, las formas de cultivo ya yo se las expliqué brevemente, porque voy a avanzar un poquito en estos temas para detenerme en las partes que son importantes, los procesos agrícolas e industriales, para llegar a la conflexión y después hablar de muchas cosas que nos interesan, sobre todo a los modos de consumo y al modo de proyectar la venta del tabaco. El tabaco a pleno sol es el que se hace sin la restricción del mosquitero, sin utilizar los mismos, y donde aparece lo que nosotros le llamamos la tripa. La tripa es la combinación de ligero, seco y volado. Ahí se da el tabaco del sol, donde se da la hoja de volado, la hoja de seco y la hoja de ligero. Junto la tripa da la ligada. Y después vamos a ver por qué la ligada. Vieron aquí, esta es la hoja, el interior, es el ligero, el seco y el volado, y el capote viene a ser el que cubre la combinación de ellos. Yo les puedo poner un ejemplo claro de lo que sucede con la industria, con el mundo del vino, y cómo el vino y el habano marchan de manera casi similar en su forma de comprensión. Tienen similitudes realmente asombrosas. Y el tabaco tapado, que es donde está la hoja. La hoja de capa no se desarrolló como las demás hojas de tabaco. Fue hasta el año 1928 que Calixto López, una de las antiguas, observó los mogotes en Pinar del Río, cómo los mogotes que le dan sombra a las hojas de tabaco crecían de una manera diferente. Y descubrió que creando dentro de la vega el mosquitero, pues ese factor atenuador de la luz y el incremento de la humedad daba por sí una hoja que cuando se cubría era muy aterciopelada, muy elástica, y prácticamente de la visión práctica de la recolección surgió lo que después sería
la capa. La capa original, la capa cubana original es la capa corojo. Porque la capa criollo, o sea, la hoja criollo, es la que se utiliza para el concepto de la tripa, la mezcla que se puede hacer. Esa hoja, cuando se recoge, cuando se va, se seca y se fermenta en una casa de tabaco, que usted sabe cómo son las casas de tabaco. Las casas de tabaco son unos bohíos que se ponen prácticamente en tierra y se crean con yagua. La yagua crea una atmósfera constante, una temperatura constante, y la entrada y salida de la casa de tabaco se hace por el lugar donde sopla el viento. Y las caras quedan al lugar donde sale el sol y al lugar donde se esconde el sol. O sea, del nordeste hacia el suroeste. No exactamente en la latitud, sino eso el campesino a través del tiempo, el campesino cubano, el guajiro, el veguero, fue a través del tiempo desarrollando esa cultura. Y ahí se crea el primer proceso fermentativo. Y el cambio de la hoja de color verde a la hoja de color marrón, que es la hoja que después continúa su proceso fermentativo. Déjeme comentarle una cosa que es interesante. El tabaco en Cuba, no sé en otros países, pero sí les puedo decir que en Cuba no se utiliza fertilizantes inorgánicos, es absolutamente orgánico. El único fertilizante que se utiliza son las heces fecales de los caballos y de los bueyes. Cuando usted hace, inclusive muchas veces se recomienda hacer el caballo, aunque el campesino cubano está más acostumbrado al buey. Pero la pisada del buey combina que con el abono orgánico, producto de las heces fecales de estos animales, contribuye a crear ese ambiente para enriquecer los suelos. Los suelos para donde cuando se plante la planta, pues sencillamente no necesita abono inorgánico, que en otros lugares quizás me supongo que puede haber. Pero en Cuba los controles son realmente exhaustivos. Nadie puede utilizar fertilizantes inorgánicos o abonos nitrogenados, que muchas veces son los suelos los que se le incorpora ese elemento. La casa de tabaco juega un papel importante en el proceso de creación. Cuando ya la hoja está completamente, se produce el primer elemento del cambio fermentativo, ya ahí se crea, se recoge la hoja y se lleva a los centros de escogida. En la escogida, ahí se hace el beneficio. Se clasifican las hojas, se escogen las capas y se clasifican las capas por tamaño. No es lo mismo hacer una capa de lo que va a ser futuramente un tabaco, una doble corona, que es un 49 por 194, que hacer una pequeña madera, que es un 129. O sea, o un tabaquito más chiquito. O sea, en dependencia de la característica de las hojas, se clasifican por tamaños y por género. ¿Ok? La escogida de la capa y la escogida de la tripa. ¿Por qué la escogida de la tripa? Porque ahí se separa la hoja de seco, de ligero y de volado. Entonces, y por supuesto la hoja de medio tiempo, aunque la hoja de medio tiempo siempre se guarda para aquellos tabacos premium, super premium, que puedan tener ese añadido de fortaleza y de intensidad. Y el despalillo de esa tripa. ¿Qué sucede? La hoja viene con un nervio central. Entonces, en la etapa, en la agricultura, las hojas que van a ser de tripa, se le saca la vena central y se divide la hoja en dos hemisferios. La hoja de capa va completa para la fábrica, porque como es tan delicada, no se puede darle el lujo en la fase agrícola de que usted lleva a fábrica ya la hoja dividida, y entonces se espera en fábrica para en fábrica darle el toque final a ese tema. Es una operación absolutamente manual. Todo, aquí no hay máquinas, aquí todo es la mano del hombre y la sapiencia del hombre. Se considera que en una planta de tabaco el campesino pasa más de 150 veces por la planta. Por eso nuestros habanos o los tabacos en sentido general, bueno, el habano fundamentalmente, es tan caro, porque es una operación de mimo, de cuidado extraordinario. Y después, y su fase industrial, pues tiene también otras operaciones de repaso, de crearle condiciones para que el producto fluya de esa calidad. Hay algunos términos que yo quiero conversar con ustedes, ¿no? Por ejemplo, el término ligada. ¿Qué es ligada?
Bueno, es la combinación de ligero, seco y volado. De ese tabaco de sol que usted combina. Cuando usted hace hoyo en Monterrey, que es la marca más ligera que hay, la marca más suave que tenemos, la combinación del ligero es mucho más baja que la combinación del resto. Tendrá una media hoja de ligero y las demás hojas, pues en proporción. Sin embargo, cuando usted hace Partagás, la composición del ligero es mucho más intensa de ese tema. La paleta aromático-gustativa de los tabacos o del habano va desde el suave y fragante hoyo de Monterrey hasta el intenso y poderoso Partagás, pasando por los Montecristo, porque realmente en el vitorario de habano hay 5 territorios de sabor. La competencia quizás se desarrolla mucho en los territorios de sabor de medio hacia abajo. Ya de medio hacia arriba, la competencia con los habanos es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque el ligero cubano es extraordinario. La hoja de criollo cubana desarrollada en las condiciones climatológicas hace que los tabacos cubanos naturalmente sean muy poderosos, sean intensos, sean fuertes y tengan un perfil aromático indiscutiblemente. Por eso los nicas han hecho tanto esfuerzo por desarrollar su producto y los cubanos que trabajan en Nicaragua, las antiguas marcas cubanas, que han desarrollado ese proyecto. Y por eso, a mi modo de ver, es un tabaco que se acerca mucho al perfil del tabaco cubano. Sin contar los elementos que les he contado, que la historia y la contrahistoria. Dense cuenta que en el año 1810 se hizo el primer chinchal en la vieja Habana, ahí en la calle Obispo. Se hizo el primer chinchal, el origen del primer chinchal se hizo ahí. Y en el año 1830 surgió la primera marca. Y de las que quedan, las más antiguas, por ejemplo, la más antigua marca de tabaco es por la Rañaga, 1838, Ramón Ayón en 1839, H1 en 1840, Partagás 1845, Romeo y Julieta 1875, Hoyo de Monterrey 1865. Son marcas de más de 150 años, la inmensa mayoría de ellas. Hay un acervo cultural que es impresionante. Después vienen las marcas del siglo XX, donde está Montecristo, Cohiba y otras marcas que se desarrollaron, Bolívar, que se desarrollaron en el desarrollo del siglo XX. Pero esa historia, esa elegancia, ese devenir histórico que le da una fortaleza histórico-conceptual muy fuerte al culto. Y que, bueno, lo hace verdaderamente muy fuerte competitivamente hablando, ¿no? Ahora, el modo de elaboración de esto mismo es lo mismo. ¿Qué es una vitola? Mire, una vitola es la relación que tiene el tabaco entre el grosor y la longitud. La vitola, esta es una vitola de robusto. Este es un cepo que es el grosor del tabaco de cepo 50. Es una clasificación del sistema inglés, porque es la 24ª parte de una pulgada. Es el cepo. Y la longitud es la dimensión del tabaco. El robusto tiene un cepo 50 y longitud 124. Y vendría a ser el segundo elemento, el tercer elemento de formación, que es el elemento del tiempo de fumado. Un robusto es un tabaco aproximadamente de fumar de 30 a 40 minutos, o sea, menos de una hora. Son tabacos precisos y activos para un almuerzo. Personas que disponen de poco tiempo y que quieren fumarse un tabaco donde aparezca en la ligada, en el cepo 50, esas características. Vamos a seguir viendo algunos de estos elementos, porque ustedes se van a dar cuenta de que en el entorno hay mucha sapiencia acumulada a partir del tiempo, ¿no?